Buenas tardes. Acá estamos intentando llevar adelante esta capacitación tan importante y tan valiosa que se ha dado en estos tiempos, que es a partir de la Ley Micaela. Soy Diana Lan y soy geógrafa. Trabajo en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y dirijo el Centro de Investigaciones Geográficas, que forma parte del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, que es una unidad ejecutora de doble dependencia con CONICET. Soy feminista y he trabajado ya hace cuántos años contra la diversidad, porque dentro de mi disciplina realmente ocupo los márgenes. Bueno, hablando un poquito sobre qué es la perspectiva de género pensada dentro de las políticas públicas, es que estoy pensando en que es analizar sobre todo una estructura de poder asimétrica que va asignando valores, roles y hábitos diferentes a cada uno de los sexos y estructura también un sistema de relaciones de poder que siempre funciona como una lógica cultural, social, económica y política en todas las esferas de las relaciones sociales. Este sistema de género que impone de alguna manera el sistema patriarcal, se apoya en discursos que naturalizan y legitiman relaciones jerárquicas, asimétricas, que se dan entre varones y mujeres y que desde allí empiezan a justificarse las desigualdades. Esta perspectiva de género ayuda a reconocer dentro de las políticas públicas, por ejemplo, cómo estas costumbres culturales limitan la participación de las mujeres en la vida pública y a su vez también cómo se le restringe la participación a los varones dentro de la esfera privada. Bueno, pensé que sería interesante recorrer rápidamente algunos conceptos básicos para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de sexo, por ejemplo. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de una asignación biológica que se basa en los genes, hormonas y partes del cuerpo con la que las personas nacen. Quiere decir que esto tiene que ver con una cuestión biológica y que esto nos describe como femenino y o masculino y que a su vez existen también otras posibilidades que algunas personas nacen con un determinado sexo, no encajan ni dentro de lo femenino ni dentro de lo masculino. Esto se estaría denominando intersexo. Las personas que nacen con estas características son personas que tienen una mezcla de marcadores biológicos, tanto masculinos como femeninos, y esto es lo que dificulta la tarea para definir exactamente de manera binaria lo femenino y lo masculino. Por el otro lado, cuando hablamos de género, referimos a una cuestión que tiene que ver con la construcción social y refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar, ¿sí? O sea, es una especie de naturalizar los comportamientos que tenemos que llevar adelante y que cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo las personas deben actuar basadas en su género. También esto va acompañado de lo que se entiende por identidad de género, que es justamente la autopercepción que tienen las personas y sí mismas, por supuesto, y que es un sentimiento que comienza muy a temprana edad. Hemos escuchado por ahí también esto que tiene que ver con la expresión de género, y la expresión de género es cómo traducir ese género autopercibido a partir de la apariencia personal, de la vestimenta, distintos comportamientos, etc. Y por el otro lado aparece la orientación sexual. La orientación sexual nos referimos a esa atracción emocional, sexual o afectiva que tenemos hacia otros. Estos son algunos de los conceptos básicos que los quiero centrar dentro del tema del patriarcado, que es la formación o la forma de organización política
económica, religiosa, ideológica y social, basada en la idea de la autoridad y superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Y acá existe una gran conjunción con el capitalismo, quien realmente hace gala de este patriarcado donde se da lugar al predominio de los hombres sobre las mujeres. Y se expresa en diversas normas, costumbres, instituciones y demás que van a regular la vida de las personas en sociedad. Por eso es que desde el feminismo decimos que hay que luchar contra las medidas o contra el patriarcado, ¿no? Esto es, nos ha llevado siglos esta lucha y seguiremos estando ahí. Bueno, por el otro lado, esto nos refiere rápidamente a esos estereotipos de género que tiene que ver con esas formas o esos mandatos que debemos asumir y cumplir por ser varones o por ser mujeres. Y en este caso, los estereotipos de género se trata de un conjunto de ideas que son aceptadas por la mayoría de las personas como representativas de todo el colectivo social o de toda la sociedad. Se forma sobre una concepción estática, generalizadas de una comunidad y lo que se convierte en una especie de faro o de modelos a seguir. Y esos son los modelos que tenemos que empezar a desandar, a deconstruir. Ese sistema patriarcal, ¿qué espera de nosotras las mujeres, de las disidencias sexuales, y etcétera, etcétera? Ese sistema patriarcal espera obediencia y sumisión. Y sentencia, por el otro lado, que los varones tienen derecho sobre ellas o sobre los demás. Dispone que los varones sean, por ejemplo, activos, independientes, ¿sí? Y que su sexualidad esté destinada al placer más que la reproducción. Todo lo contrario de lo que se establece para las mujeres. Así las cosas, vamos a llegar a lo que entendemos por relaciones de género. Las relaciones de género justamente hacen referencia a esas relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, y en la mayor parte de ámbitos espaciales, culturales y temporales existe una relación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, ¿sí? Es decir, acá hay una simetría de poder claramente por el solo hecho de mantener esas desigualdades que fueron planteadas desde la idea del patriarcado. Para continuar esas tensiones que existen y esas desigualdades, llegan de alguna manera a que se plasme en esas violencias que vivimos a diario. Esas violencias, que podemos hablar de las violencias de género, tiene que ver con esas violencias contra las mujeres, ¿sí?, que ejercen los varones para asegurarse los privilegios que esta cultura les ha dado, que el patriarcado les ha otorgado, y que el rol asignado a las mujeres también le proporciona de alguna manera, porque aparece esto de los cuidados y demás como una posición dominante en la sociedad. Y casi siempre la violencia en la pareja lleva más o menos la estadística a un 98% de los casos donde son los hombres que la ejercen sobre las mujeres. Y esto es un problema de la cultura patriarcal masculina que arrastramos todo el tiempo. Desde mi formación tendría que hablar cómo la geografía feminista de alguna manera llega a posicionarse también dentro de estas discusiones que aparentemente no tendrían tanto que ver con la geografía, pero que me parece que ahora va a quedar claro por qué estamos adentro de este debate. La geografía feminista no cree en la existencia de un espacio o de un territorio que sea universal, neutro, objetivo y producto de la razón y de la lógica, sino que más bien dice o cree que el espacio justamente no es una superficie, no está pensada como un teatro de operaciones o como un escenario, sino como un producto social
realizado a partir de las relaciones sociales de género y de poder. Acá es donde empezamos a pensar cómo tendríamos que estudiar el espacio, cómo tendríamos que estudiar el territorio, y a partir de este momento es que Kimberlé Crenshaw nos vino a auxiliar en esta forma de querer entender nuestra realidad. Y acá es donde aparece el concepto de interseccionalidad que fue señalado en 1989, sobre todo a partir de la cuestión racial y de las mujeres negras, que no habían sido tenidas en cuenta por ese feminismo tan mentado, por decir. En este caso, las distintas formas en las que la raza, la etnia, el género y la clase interactúan y cómo se generan diferentes o múltiples dimensiones y opresiones que hacen que encontremos dentro de cada una y cada uno de nosotros, tengamos que también pensar en nuestras propias interseccionalidades. Cuando hablamos de interseccionalidades, estamos pensando en esos caminos de opresión que nos atraviesan, ¿sí? Y esos caminos de opresión tienen que ver con la edad, la etnia, la clase sexual, la clase social, perdón, la sexualidad, ¿sí? Y cómo estas, a su vez, van a construir territorio. No es lo mismo una mujer blanca, de clase media y académica, que una mujer negra de clase media y académica, ¿sí? O sea, ahí tendríamos ya unas cuantas diferencias para discutir y pensar de qué se trata cuando hablamos de interseccionalidades. Y espacialmente ha sido muy interesante este concepto porque nos ha ayudado como una herramienta fundamental para conectar la producción del espacio con las producciones sistemáticas del poder. Entonces, llegado a este punto, es donde tengo que decir que debemos asumir esa complejidad que se genera por la coexistencia de las culturas, las lenguas, las religiones, la edad, el sexo y las distintas ocupaciones y actividades que llevamos adelante. Estoy pensando que el espacio sería el contenido social del choque permanente que se da entre la diversidad de la sociedad. Y lo estamos pensando como un lugar de encuentro. Ese lugar de encuentro sería de la diferencia, de la libertad, de la igualdad, pero a partir de dos planos. Un plano referencial y otro plano simbólico. El plano referencial sería el que toma el espacio como lugar concreto y perceptible, y el segundo plano, que sería el simbólico, lo asocia al poder y al estatus de quien ocupa ese espacio. El territorio es pensado como un espacio de conflicto, no solo social, sino también de género, y se expresa en distintas situaciones y dimensiones del espacio. Acá es importante que pensemos que el espacio es producido, que el espacio no está dado, que no es solamente un lugar sobre el que estamos apoyados en este mundo, sino que pensemos que el espacio también es un resultado de estas relaciones patriarcales que se dan todo el tiempo en nuestra sociedad. Por lo tanto, el espacio es un instrumento de discriminación, de mando y de control que sustenta el dominio masculino en la sociedad. Estas desigualdades sociales que se dan entre hombres, mujeres y disidencias sexuales también se espacializan. Y esa espacialización es heteronormativa y constituye un medio de dominación. El espacio termina siendo tan patriarcal como cualquier otra de las dimensiones que podamos tomar. Los espacios surgen entonces de esas relaciones de poder que establecen normas y estas a su vez definen límites que son tanto sociales como espaciales, ya que van a determinar de alguna manera quién pertenece
a un determinado lugar y quién queda excluido o quién queda afuera, ¿sí? Así como todo emplazamiento de experiencias determinadas. Y bueno, acá es interesante pensar que tanto las personas como los espacios tienen género, y qué casualidad, ¿no? Que el espacio tiene género masculino. Entonces, bueno, las relaciones sociales y las relaciones espaciales se van a ir creando mutuamente. Entonces, empezar a repensar y a revisar las ideas que tenemos del espacio, porque el espacio reproduce las prácticas patriarcales que tenemos en el entorno. Por lo tanto, existen prácticas espaciales que van a ser resignificadas por las relaciones de género y de poder.